Y vamos a continuar en lo que es este manual chavista para destruir un país con el ejercicio de ese poder que acumuló durante el primer año de presidencia de Hugo Chávez. Porque una vez que tiene controlado el Poder Judicial y tiene amarrado el Poder Legislativo, Hugo Chávez pide para sí una serie de 11 leyes habilitantes que le permiten legislar prácticamente de manera unilateral, sin pasar por el procedimiento ordinario de la Asamblea, sobre 11 temas distintos en el país que incluyen cosas tan variadas y tan importantes como la educación o como las finanzas del país. En todos los países democráticos las leyes se aprueban de una manera, tienen una forma para aprobarse. Y esa forma tiene una razón de ser, es decir, eso implica un debate, eso implica que la gente, que en ese debate el pueblo puede enterarse de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional y lo que se pretende aprobar, y en consecuencia puede haber reacciones de la sociedad civil. Ahí es donde típicamente las ONG participan, donde típicamente los medios de comunicación, los periodistas se oponen o aprueban la iniciativa. Es decir, es donde hay un debate público y por eso se hace de esa forma. Por eso se establece la forma de la legislación. ¿Qué pasa? Chávez pide una ley habilitante, es decir, el Congreso me habilita a mi presidente para legislar sin pasar por ese proceso. Y esas leyes habilitantes se le otorga con su mayoría, con la mayoría de chavistas que tenía en la Asamblea Nacional, le otorgan estas 11 leyes. Ahí empieza una primera oposición importante de la sociedad civil. Como les decía, estamos en un momento en donde no hay partidos, ¿no? O sea, si a los adecos no les fritaron las cabezas en manteca, pero casi. Los copellanos desaparecieron. Si estamos en un momento en donde yo recuerdo, por ejemplo, historia de Luis Ignacio Planas en alguna oportunidad hace 15, 20 años, no sé dónde estará Luis Ignacio, ojalá yo vea este capítulo, pero Luis Ignacio me contaba que, bueno, que él llegó cuando tomó el partido, la Secretaría General de COPEI, o la presidencia de COPEI, no recuerdo cuál de los dos era él, pero bueno, tenía la sede cerrada, la luz no se había apagado, las sedes se le estaban cayendo sin pintura, etc. Hasta ahí llegó COPEI, ¿no? O sea, si cerraron las casas abandonadas, hasta ahí llegó COPEI. Y Acción Democrática no llegó ahí, pero casi. O sea, es decir, los cuentos de Henry Ramos y de personas que vivieron como ese proceso dan fe de cómo, en efecto, la gente no podía mantener las casas de los partidos en los municipios, entregaban las casas, cerraban las casas, algunos estados no tenían para pagar la luz o los servicios públicos de las sedes de los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa Venezuela, en donde además estaba súper mal visto decir que tú eras de un partido opositor, los odiaban, los detestaban, a todos eran unos corruptos, una basura, etcétera, etcétera. En esa Venezuela salen estas leyes habilitantes, este tipo que controla todo, y empieza una oposición. ¿De dónde viene esa oposición? ¿Cuál es la primera oposición venezolana de la época chavista? Bueno, de la sociedad civil. La primera oposición venezolana fue hondamente antipolítica. Como había este descrédito, empezaron a aparecer otros actores y empezaron los periodistas a hacer política. Empezaron las ONGs a hacer política, la iglesia, Fede Cámaras, la CTV, es decir, todas estas organizaciones que no entendían la política, que no habían, bueno, la CTV entendía muy bien la política, pero quizás otras menos. La política tiene una lógica, o sea, el poder no es una ficción, el poder es una entelequia, sí, pero se compone de cosas objetivas. Se compone de poder económico, se compone de relaciones humanas, se compone de diplomacia, se compone de relaciones internacionales, se compone de una relación con la Fuerza Armada. Es decir, hay una serie de elementos que conforman el ejercicio del poder. Y típicamente una ONG no ha manejado eso jamás. Típicamente un militar no ha manejado eso jamás. Típicamente un cardenal lo ha hecho desde el punto de vista de la iglesia, pero no lo ha hecho desde el punto de vista de la sociedad. Y en Venezuela toma el rol de la política, la toma la sociedad civil, con una sociedad civil en un país hondamente dividido y un país con problemas sociales grandes. O sea, Venezuela sí era un país, por ejemplo, muy clasista. Venezuela sí era un país en donde había una discriminación grande, importante, ¿entiendes? Era un país en donde, y yo lo digo con todo respeto porque yo soy hijo de esa clase media, pero era un país en donde la clase media, por tener un apartamento y tener un carro, se creía realmente en un estrato y en una situación de superioridad con una persona que vivía en un rancho en La Charneca o que vivía en un rancho en La Bombilla. Eso es verdad. Y aunque
Eso no implicaba necesariamente que era un país, donde había grandes confrontaciones y se mataba gente por su clase social o por su raza, que en Venezuela eso, la verdad es que se veía poco o nada, pero sí había un germen de discriminación y había un germen, por una parte, de superioridad de la clase media y la clase alta y por otra parte, un germen de resentimiento en la clase baja venezolana. Y coincide el hecho de que Chávez se hace representante de esa clase baja, que se sentía desplazada, que se sentía marginada, que se sentía discriminada, que se sentía sin oportunidades y sin futuro, y coincide el hecho que ante la destrucción y la desaparición de Acción Democrática y COPEI en las capas bajas del país, la oposición se conforma de esas capas medias y altas de la sociedad, en donde típicamente está la iglesia, las universidades, las ONGs, etcétera, etcétera. O sea, esa división que no solamente destruye la política, sino que destruye la cohesión social, ¿no? Porque por una parte tienes a este tipo enervando todo el tiempo el resentimiento, el odio, y tienes a una oposición que no entiende y que es ajena a eso. Yo recuerdo que yo vivía en San Antonio de los Altos. San Antonio de los Altos es uno de los 3, 4 municipios más opositores de Venezuela. Yo recuerdo en mi colegio nadie era chavista. O sea, en mi urbanización nadie era chavista. Había 1 o 2 chavistas. Y para una persona como yo, o como mis padres, o como mi abuela, era impensable, porque todo su entorno, o sea, el tipo de la panadería, en el colegio, en el trabajo, los vecinos, todo su entorno, eran hondamente antichavistas. Y era impensable que el país fuese chavista. O sea, era mucho más lógico pensar que había un fraude, que había una manipulación, que era mentira, porque tu entorno personal, o sea, el país estaba tan dividido, o sea, la clase media y media alta y alta de Venezuela era opositora y la clase baja era chavista. En términos generales, obviamente eso no es un absoluto, pero eso era así. Y era tan impensable para una gente de San Antonio de los Altos entender el nivel de chavismo, por ejemplo, que se estaba viviendo en Tucupita o que se estaba viviendo en San Juan de los Morros, que el país quedó como disociado. Los chavistas pensaban que la oposición no existía y la oposición pensaba que el chavismo no existía. Pero existíamos, solo que con la separación que la sociedad venezolana tenía de suyo. Entonces, en ese contexto, Chávez saca su habilitante y empieza esta oposición. Empiezan movimientos allí, por ejemplo, recuerdo el movimiento de Con mis hijos no te metas, porque hay una reforma educativa. Entonces empieza el miedo, ¿no?, de que, bueno, ya este tipo se está metiendo a lo cubano con mis hijos, con la educación, con la ideologización, etc. Empiezan las reformas. En esas habilitantes recuerdo yo que había, por ejemplo, una reforma sobre el sistema de tierras. Había el Estado tomaba unas tierras cerca de las aguas, de los ríos, etc. Y eso le afectaba a ciertos tenedores de tierra. Había reformas económicas de diferente calado. Y en ese contexto pasa todo ese año como con gran conflictividad y llega el año 2001. En el año 2001, con esta crispación, Chávez decide que va a tomar el control de la industria principal del país, que es la industria petrolera. Y para esto también necesitamos un contexto. ¿Qué era el petróleo en Venezuela? ¿Cómo se entendía PDVSA en Venezuela? ¿Y qué eran los petroleros en el imaginario colectivo de los venezolanos? El petróleo se había mantenido el país por casi 100 años. La élite intelectual venezolana había en gran medida formado PDVSA. Eran gente que había sido formada por los gringos, que habían estudiado en universidades americanas o en otras partes del mundo, que eran enormemente capacitados desde el punto de vista técnico, que ganaban sueldos muy por encima del resto del país. O sea, un trabajador de PDVSA era un tipo con un buen sueldo, equiparable a cualquier parte del mundo. O sea, un tipo con una calidad de vida que podía ser comparable a la de un profesional en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos. Un profesional de PDVSA, es decir, cualquier padre de familia quería que su hijo entrara a PDVSA a trabajar, y era, digamos, la tapa del frasco de la sociedad venezolana. La verdad es que la PDVSA azul y esa cultura de PDVSA fue generando una élite técnica que se creía disociada de la política. Y una compañía estatal como PDVSA, bueno, llegó a un punto en el que era un poder autónomo. O sea, es decir, el concepto era que la política no se podía meter en PDVSA. Y que PDVSA tenía que quedar para los técnicos. Y eso era más o menos un consenso en la élite gobernante venezolana durante los últimos años de la Cuarta República.
esta élite preparadísima, esta gente que en efecto mantenía el país, le da de comer al país y que hizo de PDVSA la segunda empresa mundial. Sin embargo, tenía como poco tacto, ¿no? Poco tacto con ese sentimiento de marginación, con ese sentimiento de exclusión sobre el cual Chávez se montó. Y mucho menos se iba a permitir esa élite venezolana que habían además, que eran, como les digo, la tapa del frasco y que controlaban la economía del país, se iban a permitir que viniera Chávez, un tipo ignorante, un tipo que no sabía nada de petróleo, un tipo que se había montado allí sobre la base de golpes de Estado, etcétera, que viniera a militarizar o que viniera a partidizar y a politizar PDVSA. Eran dos choques de trenes, porque por una parte tenías esta visión de la tecnocracia venezolana, en donde la empresa del Estado tenía que resguardarse y su profesionalidad tenía que ser autónoma a los vaivenes de la política, y por otra parte tenías a esta mayoría de venezolanos que decían, ¿dónde está mi pedazo de petróleo? ¿Dónde está lo que me toca a mí de petróleo? Porque ese fue el discurso de Chávez. El discurso de Chávez: este es un país rico, aquí tenemos una industria petrolera de este calado, pero tú sigues pobre. ¿Y dónde está tu petróleo? Entonces, esa PDVSA técnica de mantener la industria versus alguien me está quitando mi queso, alguien se está llevando mi petróleo, ¿quién se está llevando mi petróleo? Ese fue el choque de trenes que culminó con una medida de Hugo Chávez en el año 2001 de destitución de 7 miembros de la Junta Directiva de PDVSA. Y los sustituyó por miembros afines a su partido político y a su ideología y a su proyecto político. Para una empresa como PDVSA, eso era impensable. Y la empresa no tardó en rebelarse. De allí, la convocatoria a una huelga general el día 9 de abril del año 2001. Era la respuesta de años y décadas de acumulación de un conocimiento técnico y profesional en una empresa que era todo en Venezuela, que era PDVSA. Era la respuesta a este militar salvador de las clases pobres que se sentían excluidos de esa riqueza petrolera. Confluye ese choque en una huelga general el día 9 de abril y el día 11 de abril sale desde esa huelga, que me acuerdo yo claramente, otro día que no se me va a olvidar, me acuerdo la gente ahí en Chuao, en PDVSA, frente a ahí donde está el CCT, me acuerdo de esa marcha, y sale de diferentes puntos de Caracas, y de ahí uno de ellos sale la marcha para Miraflores a exigirle a Hugo Chávez la renuncia. ¿Qué pasa en este momento? Quizás esa haya sido la marcha más grande que haya visto la historia de Venezuela. Salen ríos y ríos de personas en Caracas y en otras ciudades del país a exigir que Hugo Chávez renuncie a la presidencia de Venezuela por la politización de PDVSA, por las leyes habilitantes, por todo lo que ya hemos conversado. Hugo Chávez se atrinchera en Miraflores y activa el Plan Ávila. ¿Qué es el Plan Ávila? El Plan Ávila es el plan último de contingencia de orden público en Venezuela, en donde se activa ya no a la Guardia Nacional, que está en principio capacitada. No creo que la Guardia Nacional de Venezuela hoy esté particularmente capacitada para defender los derechos humanos, pero en principio la Guardia Nacional tiene competencias para control del orden público, tiene equipamiento para control del orden público. Significa que en lugar de matar a alguien le lanzan una lacrimógena, en lugar de lanzarle una granada lo mojan con agua y una ballena, tienen escudos para cubrirse de manifestantes, etcétera, etcétera. Es decir, tienen un equipamiento específico para lidiar con manifestantes civiles no armados. El Plan Ávila es la activación no de la Guardia, sino del Ejército. ¿El Ejército qué pasa? El Ejército no anda con lacrimógenas y con tanques de agua, no. El Ejército anda ni con escopeta de perdigones, no. Anda con metralletas, anda con fusiles y anda con tanques de verdad que matan a la gente. El Plan Ávila es la activación de eso. Había un tremendo fantasma en Venezuela sobre este tema, porque en el Caracazo, en el año 89, lo que se le reclamó a Carlos Andrés Pérez fue precisamente haber sacado el ejército a la calle. Si sacar el ejército a la calle en Venezuela significa vamos a matar gente. Y lo que la izquierda misma, los propios militares que habían comprado el discurso de Chávez y que, bueno, y en algunos casos con mucha razón con respecto al tema del Caracazo, ¿no? Lo que se reclamaba en Venezuela era precisamente sacar al ejército para matar a los manifestantes civiles y desarmados. Bueno, pues eso que criticó Hugo Chávez, sobre lo que se montó, eso que pasó una década o más llorando,
Eso fue exactamente lo que hizo Chávez el 11 de abril. Mientras los manifestantes se acercaban al centro de Caracas, Hugo Chávez sacaba al ejército para asesinar a venezolanos con las armas de la República. En el puente Yaguno, en el centro de Caracas, ocurre la primera tragedia, que marca el inicio de una historia de muertes, de torturas, de represión del chavismo en Venezuela. Al puente Yaguno llega la manifestación, quizás más de 1 millón de venezolanos, y los primeros paramilitares de Chávez empiezan a disparar desde el puente. En los techos y en las azoteas de los edificios hay francotiradores y empiezan a asesinar venezolanos. Tengo el testimonio directo de una persona que vio caer al lado, Gustavo Tovar, vio caer a pocos metros de sí, vio caer a uno de los primeros muertos del chavismo en esa manifestación del 11 de abril. La manifestación entra en caos ante los tiros, ante la sangre, ante la muerte. Un país no acostumbrado a esto. No era este país que estamos tristemente acostumbrados a la represión, en un país que venía de una democracia muy imperfecta, una democracia fracturándose, una democracia cayéndose, pero democracia. Y bueno, en esta primera marcha, en donde Chávez decide, para quedarse en el poder, asesinar a los venezolanos, digamos, supone un antes y un después. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que esta secuencia les esté agradando. Les recuerdo que este es el manual chavista para destruir un país. Sígueme en mi canal de YouTube y aprecio todos los comentarios que nos puedan hacer y todas las dudas y preguntas que tengan sobre este u otro tema. Muchas gracias y hasta luego.